Trujillo, eres la voz del pueblo. Baltasar Trujillo, eres el amauta de la palabra en el mundo. Tu nobleza es grande, la de un gran maestro, y defiendes con valor y cariño a los niños del mundo. Esa labor es cosa de siempre. Él es un gran orador y más, también figura de la radio es. Él se entrega con pasión y amor, y su voz llega a los corazones sembrando fe. Baltasar Trujillo, eres la voz del pueblo. Baltasar Trujillo, eres el amauta de la palabra en el mundo. Tu nobleza es grande, la de un gran maestro, y defiendes con valor y cariño a los niños del mundo. Esa labor es cosa de siempre. Buenas noches a todos los grandes amigos y amigas que están en sintonía de este programa a través de Cora Televisión. El día de hoy vamos a tener la presencia de un gran invitado que nos va a hablar ampliamente sobre el poder de Dios. Aquí no vamos a hablar de religiones, quién es católico, quién es evangélico. Lo que vamos a hablar el día de hoy a través de la presencia del pastor Moisés Cayetano Inostroza, cómo repercute Dios en la vida de cada uno de nosotros. Pastor Moisés Cayetano Inostroza, bienvenido a Cora Televisión. Un gusto de saludar a toda nuestra amable audiencia. En primer lugar, le doy gracias a Dios por permitirme estar aquí en esta sala de transmisión de radio y televisión Cora. Un saludo muy cordial a todos nuestros oyentes, hasta donde alcanzan las ondas, ¿no? Y nos ven a través de la internet. Creo que esta señal llega hasta otras naciones, hermano Baltasar. A nivel mundial. Bueno, esperamos que el programa de hoy sea de bendición, porque como hace momentos el hermano Baltasar dijo que no vamos a discutir asuntos ideológicos, teológicos, no estamos aquí para atacar o contradecir a tal o cual religión, ¿no? Vamos simplemente a enfocarnos a lo más indispensable, a lo más central. En nuestra sociedad, señor pastor, hay muchos ateos, ¿no? Y esos ateos muchas veces dicen también, ¿por qué creer en Dios si no se le ha visto? Justamente ese es uno de los grandes problemas que tiene una gran cantidad de hombres y mujeres en la tierra. Naturalmente, los hombres desde nuestro, por así decirlo, de nuestro nacimiento, estamos acostumbrados a creer todo lo que vemos, lo que tocamos. Y si nosotros no tocamos, no lo vemos, no podemos palparlo con nuestros sentidos naturales, ¿no? Entonces nos es difícil creer. Ahora, mucha gente se ha hecho ateo. En realidad, la palabra ateo significa no aquel que no cree, sino aquel que es sin. Ateo es alguien que es sin Dios, ¿no? Y a veces uno cree que ateo, tienen un concepto que se le llama ateo a una persona que no cree en Dios, ¿no? Según la Biblia, a ellos se le cataloga simplemente como incrédulos. Ateo es alguien que vive sin Dios, o sea, no tiene cuenta a Dios. Entonces, esa gente, como está acostumbrado a vivir por lo que ve, por lo que oye, por lo que siente, entonces simplemente el asunto de la fe le es muy difícil.
Por eso Cristo en una ocasión, hablando con sus discípulos, le dijo, bienaventurado los que creen sin haberme visto, ¿no? O sea, eso se llama fe. La fe ya no está sujeto a nuestros sentidos naturales. La fe va por encima de lo que nosotros vemos, por encima de lo que nosotros oímos, por encima de lo que nosotros gustamos. La fe entra en una dimensión sobrenatural. Ya no está limitado a lo natural, ¿no? Que normalmente nosotros en la tierra estamos acostumbrados a vivir, por así decirlo. Basado en lo que usted dice, ¿cuál es la necesidad más grande que tiene el hombre actualmente? Bueno, nosotros, nuestra sociedad actual en la que vivimos en medio de muchas necesidades. Ahora mismo, en nuestra nación, en nuestro querido Perú, tenemos diversas necesidades. Hoy mismo, por ejemplo, en el sur del Perú se están levantando paros nacionales, huelgas, marchas, y muchos de ellos tienen justa razón. Por la mala administración, por la injusta distribución de nuestras riquezas, el pueblo se levanta. Entonces es una necesidad, hay muchas necesidades, hay necesidades laborales, hay necesidades de salud, hay necesidades de educación, hay necesidades de más postas, de más hospitales, pero hay una necesidad que va por encima de todas las necesidades, y es la necesidad de ser salvos. Y la palabra de Dios dice claramente que si el hombre puede ser dueño de todo, puede ganar el mundo. Jesús dijo que el hombre puede ganar el mundo, puede llegar a conseguir o a amasar grandes fortunas el hombre, puede llegar a ser científico eminente, puede ser un astrólogo, puede ser un astronauta, puede ser un inventor de muchas cosas que la gente necesita. Pero el día que él muere, todo lo que ha logrado, lo que ha podido acumular, lo que ha conseguido, de nada sirve. Jesús dijo, ¿de qué le vale al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? Por eso la necesidad más elemental, la necesidad primordial, la necesidad básica que tiene el ser humano es la necesidad de ser salvos. Y ahora uno dirá, pero salvos, esta palabra como que un poco tampoco encaja en la mentalidad actual, ¿no? En la mentalidad de mucha gente. Como que la gente vive como que no necesita ser salvo. Y esta palabra salvación como que un poco lo descuadra, no entra en su, como dicen los jóvenes, no entra en su chip, no. Ni yo mismo sé, ¿qué es ser salvos? Claro, la palabra, eso, ¿no? Y si algo sí sabemos es que hace 2018 años atrás vino a este mundo uno de los personajes más grandes, ¿no? Que marcó un antes y un después. Se llama Jesucristo. Es una verdad innegable, relevante, trascendental, que no hay cultura, no hay nación sobre la faz de la tierra que puede negar esta verdad de que Cristo Jesús vino hace 2018 años atrás. Por eso es que ahora estamos en el año 2018, ¿no? 2018 después de Cristo Jesús. Pero si esta verdad es aceptada en el mundo, porque no puede haber una sola persona, mi amado Baltasar, en la tierra que vive sin aceptar esta realidad, por lo cual si hay alguien que dice, no, eso es mentira, eso es una farsa, eso es un engaño, entonces él vive sin tiempo, para él no hay tiempo, él está fuera del kairos, ¿no? No se sabría en qué tiempo vive y no tendría, ¿qué te digo?, una contabilidad ni para sus años, porque el tiempo está determinado, especialmente de manera ascendente, desde que Cristo Jesús vino a este mundo. Pero la pregunta que de por sí solo, ¿no?, uno tiene que hacerse es, ¿a qué vino Cristo? Y la palabra de Dios es clara y enfática, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar
a los pecadores. Eso dice el apóstol Pablo en su primera carta a su discípulo Timoteo, al joven Timoteo, pastor de la iglesia de Éfeso. Le escribe una carta y en su primer capítulo, capítulo 1, verso 15, dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino a este mundo para salvar a los pecadores. Ahora, aquí, como hace momentos usted dijo, ¿para salvar de qué? Y aquí viene lo más importante. La gran mayoría vive ignorando estas verdades y otros conociendo, ¿no? Conociendo esta realidad, esta verdad, viven de manera descuidada. ¿Salvos de qué? Simple y únicamente salvos del pecado y sus consecuencias. Si hay algo que debe entender todo ser humano que vive sobre la faz de la tierra, es desde que Adán y Eva pecaron, todo hombre que nace, ¿no? De ahí para adelante, nace separado de Dios. Pero, pero todos son pecadores. Claro, por eso la Biblia dice que toditos nacen separados de Dios, por lo tanto, toditos nacen bajo el poder del pecado. Y no solamente bajo el poder del pecado, sino con una naturaleza innata en el hombre, la naturaleza de ser pecadores. Y de ese poder, de ese dominio, no puede el hombre hacerse libre por sí mismo. A esto el apóstol Pablo lo llamaba muertos espirituales. A eso lo llamaba el apóstol Pablo. ¿Qué significa? Simplemente separado de Dios. Entonces, como el hombre desde que el pecado entró al mundo afectó nuestra parte material, perdimos la inmortalidad, de ahí para adelante el hombre está condenado. Aunque pareciera injusto que mucha gente pensara, ¿por qué no? Si Adán y Eva pecaron, ellos son los que deberían de llevar las consecuencias. ¿Por qué la raza humana o los descendientes de Adán tienen que cargar con esa rebelión? Bueno, eso no lo vamos a poder entender. ¿Por qué? Porque nosotros somos finitos, seres limitados, y Dios es infinito. Entonces, la necesidad más grande que el hombre tiene es la necesidad de ser salvo del poder del pecado. Pero no solamente del poder del pecado, sino de las consecuencias del pecado. La palabra de Dios dice claramente que la paga del pecado, el salario del pecado, es la muerte eterna. ¿Qué significa? La separación eterna del hombre de su creador. ¿Qué quiere decir esto? Que si el hombre no considera que está en grave problema, que está bajo el poder del pecado, no se considera pecador y no busca solucionar este problema, este hombre habrá vivido en pecado, morirá en pecado y por lo tanto pasará su eternidad separado de Dios, porque la paga del pecado es separación eterna de Dios. La paga del pecado es muerte. Pero si todos son pecadores, entonces todos habrían que morir automáticamente. Claro, una cosa es morir en pecado y otra cosa es que todos vamos a morir. O sea, la muerte es una realidad al que todos, sin excepción, tarde o temprano, ricos y pobres, de los diferentes credos en el mundo, de las diferentes culturas, no interesa si sea blanco o negro o cuán poderoso o cuán intelectual sea, la muerte es una realidad al que todos sin excepción nos enfrentaremos. Pero no todos mueren por ser pecadores. Una cosa es, vas a morir porque Dios ha determinado un límite, un tiempo de existencia sobre nuestras vidas. Vamos a morir porque así está establecido. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido, que los hombres han de morir y después de esto viene el juicio. Pero la muerte para unos es ganancia, pero para otros es pérdida. ¿Para quién es ganancia?
Pablo, el gran predicador del Evangelio, que antes de ser predicador fue enemigo, fue un perseguidor de la iglesia, él en su primera carta, o en su carta a Filipenses, en el capítulo 1 dice, verso 22, 23 dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y luego él explica en qué consiste esta ganancia. Pablo dice que estar con Cristo es muchísimo mejor. Ganancia es para aquellos que con sencillez y humildad de corazón hayan reconocido su condición de pecadores, que de por hecho todo hombre sabe qué cosa es bueno y qué cosa es malo, haya reconocido su condición de ser pecador y haya aceptado a Jesucristo como su Salvador personal. Para ellos es ganancia. También la Biblia lo llama los muertos en Cristo. Pero para otros no, como dice David en el Salmo 9, verso 17, que los malos serán trasladados al infierno o al Seol. Todos los hombres que se olvidan de Dios. ¿Qué va más allá de la muerte? ¿Qué dice la Biblia en relación a ello? Porque hay muchos que desconocemos, y usted que es un entendido en la Biblia, dígame, ¿qué va más allá de la muerte en el sentido de que hay la creencia que cuando alguien muere, todos dicen, por ejemplo, ya se fue al cielo, todos van al cielo? ¿Qué va más allá de la muerte? Vivimos, como hace momentos le dije, en una sociedad donde hay diversidad de credos, ¿no? En el mundo actualmente hay más de 3.800 religiones y cada religión tiene su punto de vista concerniente a la muerte. Unos creen que con la muerte se termina todo, como en el caso de los testigos de Jehová, los adventistas y muchas otras religiones, aún un gran sector de los llamados católicos. Dicen que el día que muere, ahí termina todo, ¿no? Otros dicen que después de la muerte viene un proceso de reencarnación, o sea, uno va buscando mejorar su personalidad y probablemente si ha sido bueno, se va a reencarnar en la personalidad de un genio o de algún eminente científico, un personaje no renombrado. Y otros dicen que cuando uno muere van al purgatorio a ser purificados sus pecados y luego van al paraíso o a la presencia de Dios. Y otros creen que como hoy día mismo, hoy murió un actor, un artista muy reconocido en nuestro medio, el Gordo Casareto. Y ya nosotros estamos pues oyendo a través de la prensa escrita, estamos por la prensa, la televisión, la radio, por todos los medios, que el Gordo Casareto está descansando en el cielo. Bueno, ese es un concepto popular. Pero una cosa es lo que dicen los hombres, según lo que creen, lo que piensan, pero otra cosa es lo que dice la palabra de Dios. Cuando Jesús estaba aquí, que es, yo creo que el único a quien se le puede dar crédito de lo que dice, él dijo claramente que hay dos caminos que llevan a dos destinos diferentes. Hay dos caminos. Jesús dijo, hay un camino angosto que lleva a la vida eterna y que pocos son los que por ella van. Y hay otros que van por camino ancho o espacioso y cuyo destino es la condenación eterna y que muchos van por allí. Entonces, respondiendo a tu pregunta, hermano Baltasar, la muerte no es el fin de nuestra existencia. La muerte simplemente es mudarse a otro lugar. La muerte no pone fin a nuestra existencia porque nosotros, dice la Biblia, que hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Y si hay algo que un poquito quiero enfocarme en esto, es a todos nuestros oyentes, es que nosotros somos creados por Dios a su imagen y semejanza. Esto no quiere decir que Dios es un ser material como nosotros. La Biblia dice que Dios es espíritu. ¿En qué somos semejantes? Al menos en tres aspectos. Número uno, somos creados a su imagen y semejanza en cuanto a nuestra naturaleza. Dios es un ser espiritual y nosotros también somos seres espirituales.
El hombre no es solamente un ser material, es un ser espiritual. Número 2, Dios no solamente es un ser espiritual, sino que Él es eterno. Y nosotros también somos eternos. Y esto es algo que debo dejar bien en claro a todos nuestros oyentes. Usted que me está oyendo por este medio, usted ha nacido para nunca dejar de existir. Su existencia perdurará por los siglos de los siglos. Nunca jamás usted dejará de existir. Y si usted cree que con la muerte física se termina todo, la muerte física solamente es un acontecimiento establecido por Dios a causa del pecado, pero eso no pone fin a tu existencia. Después de la muerte física, la vida continúa con total conciencia. Entonces, somos creados a imagen y semejanza de Dios en nuestra naturaleza espiritual, con respecto a la eternidad y en el aspecto moral. Todo hombre, aunque no haya sido instruido, aunque vive en el lugar más recóndito de la tierra, sabe qué cosa es bueno, qué cosa es malo. Aunque nunca haya ido al estudio, nunca haya ido a un colegio, no haya estudiado en una universidad, pero el hombre sabe qué cosa es bueno, qué cosa es malo. Por lo tanto, si respondemos enfáticamente a lo que es la muerte simplemente es mudarse de un lugar a otro lugar. Y solo hay dos destinos a donde el hombre puede mudarse, trasladarse o puede partir, como dice la Biblia: el paraíso y el infierno. No hay más dos lugares, mi amado Baltasar. Hay una pregunta que siempre hay ciertas diferencias en la sociedad. Algunos, por ejemplo, dicen, yo soy católico. Otros dicen, yo soy evangélico. Del católico tenemos referencias, pero del evangelio quisiéramos saber qué es el evangelio. Mira, esto es importante, esta pregunta que usted me hace. No solamente es importante, sino es relevante. El sabio Salomón en el Antiguo Testamento, el hombre considerado el más sabio Salomón, dijo una tremenda verdad. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Mira, el hombre puede equivocarse en cualquier aspecto de la vida. Puede equivocarse en comprar una casa, un automóvil, puede equivocarse en comprar una ropa, quizás hasta puede equivocarse en elegir una pareja. De alguna manera eso se puede remediar. Pero cometer un error en cuanto a nuestro destino eterno, esto sí que es totalmente fatal. Esto sí que es gravísimo. Me preguntabas en qué se diferencia entre el católico y el evangélico. ¿Sabe qué es lo que uno de los pecados que más gente va a llevar al infierno? Es la religión. Mucha gente cree que va al cielo porque es católico. Otros creen que van al cielo porque son evangélicos. Otros creen que van al cielo porque son mormones, testigos o israelitas y por así decirlo, porque bueno, unos hacen mejores obras que otros, porque son buenos. Y cada hombre, ¿no?, pone su esperanza en lo que cree o en lo que hace. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia existe en que ni el católico, ni el evangélico, ni cualquier otra confesión no va al cielo por lo que cree en su religión. Porque la Biblia dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La salvación no es por ser católico, ni evangélico, ni pertenecer a un o tal confesión. La salvación simplemente es a través de Jesucristo. Por eso el apóstol Pedro dice, ¿no?, en su primera exposición en Hechos capítulo 4, verso 12, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. No es una religión, no son tus buenas obras,
no es por tener una descendencia religiosa, o porque hay muchos que creen que van al cielo porque son hijos de evangélicos, o porque son hijos de pastores, o hijos de sacerdotes. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino solamente a través de Jesucristo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia simplemente es que el ser evangélico, católico o tener cualquier otro nombre, simplemente te conduce a la perdición eterna. O sea, como dijo alguien, dijo Carlos Marx esto, que todas las religiones son consideradas como opio del pueblo, porque cada uno impone cierta doctrina, un estilo de vida, lo que se debe hacer, pero el evangelio es otra cosa. El evangelio no está basado en lo que hacemos ni en lo que creemos, sino en la confianza que nosotros ponemos en Jesús, el Hijo de Dios. ¿A qué se debe, por ejemplo, que antes las iglesias católicas estaban abarrotadas de creyentes, pero hoy en día observamos, por ejemplo, que las iglesias cristianas juegan un papel muy importante porque en todos los lugares siempre se observa ya una iglesia cristiana? ¿A qué se debe ello? ¿La gente más consciente? Probablemente sí. Puede ser de que por la presencia de la iglesia en medio de la sociedad, la continua proclamación del evangelio, hace que la gente, como dijo Jesús, conozca la verdad, ¿no? Jesús dijo, conocerá la verdad y la verdad los hará libres. Pero también, no necesariamente porque la iglesia, porque quiero decir algo, aunque a veces quizás molesta a algunos cristianos que me están viendo por este medio, no porque la iglesia está haciendo su papel que debe hacer, más bien al contrario, comparando con los años anteriores, la iglesia en la actualidad ha perdido presencia en medio de la sociedad, con todos los métodos modernos de crecimiento y tantas otras, ¿no? Estrategias que sean. La iglesia ha desaparecido del entorno de la sociedad. No solamente porque la iglesia está cumpliendo su papel de ser sal o luz en la tierra, es que mucha gente está perdiendo, ¿no? El tener como una religión predominante el catolicismo, sino también, esto puede ser el cumplimiento de lo que dijo Jesús, que en los últimos días, antes de la venida de Cristo Jesús a este mundo, los días en que viviría este mundo serían los días de Noé. ¿Cuál era la característica de esa sociedad? Era una sociedad absorbida por el materialismo. Y hoy día nuestra sociedad está en esta misma situación. El hombre, desde que amanece y anochece, está absorbido por lo material. Pero no solamente por lo material, sino dice también en los días de Noé, comían, bebían, o sea, estaban dados al placer. No es que la gente esté dejando de ser católico porque el poder del evangelio esté afectando. Sí, de alguna manera sí. Pero también esto, mi amado Baltasar, se debe a que nuestra sociedad se ha convertido a ser una sociedad materialista, una sociedad dado al placer, a los deleites, como dijo el apóstol Pablo, ¿no? La gente hoy vive simplemente pensando dónde pasar esta noche, dónde pasar el fin de semana, y la gente está absorbido por querer tener más plata, por querer tener una mejor casa, un mejor carro, por querer tener, ¿no?, cuentas en los bancos, y eso hace de que ya la gente no tenga espacio para Dios, ¿no? Entonces, ¿por qué la gente está dejando de ser católico? No solamente católico, también hay muchos templos cristianos que antes eran grandes concilios, tremendos templos cristianos, hoy está casi vacío también. Y usted sabe que los grandes avivamientos que comenzaron en Europa, todos esos países que antes eran el bastión del evangelio, eran pioneros, de ahí se enviaban misioneros a todo el mundo. Hoy día muchos de esos templos están cerrados. ¿Por qué?
porque el amor por lo material y por los placeres, ¿no? El hombre se va alejando cada vez más de lo que se llama Dios y lo espiritual. Hay algo también que quisiera que me explique. Conocí, por ejemplo, a un amigo que es una persona que tiene muchos materiales, en otras palabras, es un señor millonario, ¿no? Pero a la vez él cree en Dios, pero él dice, yo creo mucho en Dios, pero como en un pasaje de la Biblia dice que los ricos no vamos a ingresar a las puertas del cielo, entonces yo no sé qué hacer. Pero la Biblia, explique usted mismo que los ricos no van a ingresar al cielo. Parece que eso está tergiversado, Claro, pastor. no. ¿No? O sea, es una mala aplicación, o sea, ¿no? Nadie va a ir al cielo por ser pobre, ni va al infierno por ser rico. ¿Dónde está el problema? Que lamentablemente cuando el hombre tiene una vida cómoda, cuando económicamente ha prosperado, cuando aparentemente tiene todo, entonces Dios no es necesario en su vida. No es porque Dios tiene algo con los ricos que los ricos no van a entrar al cielo, sino por la misma actitud de los ricos, que ellos creen que no necesitan a Dios, ¿no? Por eso Jesús dijo, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Porque normalmente vivimos en una sociedad, como dice el proverbio, dime cuánto tienes y te diré cuánto vales. Hoy día en la sociedad se nos pesa por dos cosas. Primero, ¿quién eres? ¿Qué tienes? No interesa de dónde vengas, sino qué tienes. Y cuánto tienes, eso es el valor que te da, ¿no?, en medio de la sociedad. Y segundo, por lo que eres, quién eres, ¿no? ¿Qué has estudiado? Vivimos en una sociedad de una competencia académica. Antes, hace unos 20, 30 años, cuando uno llegaba a tener un título, ya pues se contentaba con eso, pero hoy día no. Vivimos en que un título no es suficiente, tenemos que tener otra carrera y otra carrera y otra carrera. Y no basta simplemente tener un título, sino hay que tener una maestría, hay que tener un doctorado y todo eso. Entonces, cuando la gente se desarrolla más intelectualmente y esto le trae, pues, ¿qué te digo?, prosperidad económica, la gente vive sin tener en cuenta a Dios, ¿no? ¿Y por qué la mayoría de los templos evangélicos y la mayoría de la gente que cree en Dios son gente de la clase media para baja? Porque en su humildad, en su pobreza, en su necesidad, en su escasez, reconocen a Dios. Tienen un espacio, porque cuando uno no tiene a veces qué comer, qué vestir, no tiene una casa donde poder pasar la noche, es cuando levanta la mirada al cielo porque le falta. Y sabe en su foro interior, en su corazón el hombre, que hay arriba un Dios. Y levanta y dice Dios. Y la Biblia dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor va a ser atendido, será salvo. No solamente salvo del poder del pecado y sus consecuencias, sino salvo de su miseria, salvo de sus vicios, salvo de su pobreza, salvo de su enfermedad. Entonces, esa gente alcanza el favor de Dios en su necesidad. Por eso Cristo dijo, bienaventurado los pobres, ¿no?, en espíritu, los pobres, aquellos que se sienten, que tienen esa necesidad, ese vacío de Dios, a ellos los atiende. Entonces, ¿por qué un rico no va a entrar al cielo? No porque sea rico, hay muchos ricos que sí van a entrar al cielo, porque son agradecidos, saben que lo que tienen no lo recibieron ni por su capacidad, ni por su conocimiento, ni por lo bueno que han sido. Saben, como dice Juan el Bautista en San Juan 3:27, saben que no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Entonces esa gente, por más que tenga mucho dinero,
por más que sea un eminente profesional, científico, intelectual, sabe que lo que él es, lo es porque Dios se lo ha permitido. Entonces esa gente no tiene problemas con el dinero. Lo que tiene, lo pone al servicio de Dios. Honra a Jehová con sus bienes. Mientras muchos ricos, mi amado Baltasar, cada fin de semana se gastan miles de dólares en los casinos, en las tragamonedas, en la discoteca, en la borrachera. Hay muchos millonarios de lo que tienen, invierten primero en la extensión del reino, ¿no? En la predicación del evangelio. Segundo, saben al menos honrar a sus padres. Tienen algo de lo que se llama misericordia, saben compartir con la gente necesitada. Mientras que los otros, como el rico del capítulo 12 del libro de Lucas, ¿no? Un hombre que tenía todo, había almacenado muchos bienes, y este decía para sí solo: alma mía, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Come, bebe, regocíjate. Y de repente vino la sentencia del cielo que le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Lo que has amontonado, ¿para quién quedará? Entonces la gente rica no es que se va a perder por ser rico, sino por ser necios, por ser insensatos, por no ser entendidos que el oro y la plata le pertenecen a Dios y la sabiduría y el conocimiento vienen de Dios, y simplemente porque nunca le reconocieron que de Dios viene todo. O sea que esa gente no se va a perder por rico, se va a perder por orgullosos, por soberbios, por altivos, por autosuficientes. Pero si el rico reconoce que arriba hay un Dios y que lo que él tiene es porque Dios se lo dio, entonces la riqueza no tiene ningún problema para con su salvación. ¿Qué dice la Biblia con respecto a los soberbios, ya que lo ha mencionado? El pecado por la cual hizo que Satanás perdiera el lugar de privilegio en el cielo, justamente fue por el orgullo, por la soberbia, ¿no? Y hoy vivimos en una sociedad muy soberbia. ¿Cuál es la característica de los soberbios? La autosuficiencia. El creerse o el creer, hacer o poder por sí mismo, ¿no? Entonces, hoy la gran cantidad de hombres que viven sobre la faz de la tierra están afectados por este pecado que comenzó en el cielo: el orgullo, la soberbia, la altivez, ¿no? Y inclusive todavía hoy tenemos un problema en el planeta, que hay acepción de personas, que hay discriminación hasta por raza, que el blanco es mejor y el negro es no, y simplemente eso es soberbia. Si uno es blanco o es negro o es, no, según la palabra dice, es igual para Dios. Dios no hace acepción de personas. Pero ¿cuál es la característica más saltante de un soberbio? La autosuficiencia. Los autosuficientes. Cuando un hombre no quiere reconocer la existencia de Dios, no quiere reconocer que necesita un Salvador, porque hay mucha gente que cuando nosotros predicamos en la calle, cuando predicamos en las casas, cuando hablamos persona a persona, hay mucha gente que nos dice: no, yo, ¿por qué tengo que arrepentirme? Yo no he hecho mal a nadie, yo no mato, no robo, no asalto, yo soy un hombre de bien, una mujer de bien. En el fondo está expresando simplemente su soberbia, está expresando su orgullo, está expresando su autosuficiencia. La soberbia casualmente se observa, por ejemplo, cuando hay muchas personas en la sociedad que son triunfadoras, tienen éxito, y en función a ello también son muy adinerados, y muchos de ellos no reconocen a Dios. Simplemente ellos piensan, por lo general, que todas las cosas que han obtenido es en relación a su esfuerzo, a su perseverancia, mas no en Dios, y es parte también de la soberbia. Claro, como le dije, el no ser grato con Dios, si bien es cierto, todo lo que se consigue en la vida
se consigue con esfuerzo. Y eso es algo que Dios lo dejó claro para los hombres. Dios siempre habla de manera clara a sus criaturas, y si quiere alcanzar posiciones, si quiere tener una carrera, un título, quiere tener un negocio que va en crecimiento, tiene que estar soportado o edificado sobre lo que se llama esfuerzo. Sin esfuerzo no hay nada. Entonces mucha gente que, es verdad que muchos para ser médicos, para ser abogados, para ser ingenieros, usted por ejemplo llegó acá, no le cayó del cielo, usted tuvo que esforzarse mucho, ¿verdad? Pero a pesar de que usted puso como hombre todo de su parte, pero usted reconoce que lo que es se lo debe al Creador. ¿Qué hubiera pasado si usted quedaba hemipléjico, paralítico, se quedaba ciego, mudo, aunque hubiera tenido como el que ya murió, el gran genio, se me fue de la cabeza Stephen Hawking, ¿no? Si mal me acuerdo, ¿no? Él era un hombre que había crecido conociendo a Dios, pero en el camino se extravió y luego terminó negándole a Dios, ¿no? Poniéndose un título de ateo, que de paso los ateos no nacen, los ateos se hacen. ¿Por qué se hacen? Porque quieren que Dios les responda, quieren que Dios haga lo que ellos quieren. Y Stephen Hawking perdió a su madre muy joven, se quedó huérfano, y él había orado a Dios para que Dios le prolongara la vida de su mamá, de su familia. No pasó así. Entonces, ¿qué hizo? Dijo, Dios no existe, ¿no? Dios no existe. Y terminó negando la existencia de Dios, terminó negando todos sus principios, sus doctrinas, su enseñanza, y tristemente se perdió. Entonces, mira, ¿qué es lo que pasa con la gente? Simplemente no es grato. Una de las cosas por las cuales, ¿no?, Dios está contristado es porque los hombres somos ingratos. En el libro de Isaías capítulo 1 dice, crié hijos y los engrandecí, ellos se rebelaron contra mí, dice, ¿no? El buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor, pero el hombre no logra entender que de Dios vienen todos los favores. Él es el que levanta, Él es el que nos saca del muladar, Él es el que abre la ventana de los cielos, Él es el que nos da la sabiduría. Por Él somos lo que somos y estamos donde estamos. Se habla mucho de las pruebas de Dios. ¿En qué consiste las pruebas de Dios? Bueno, cuando nosotros estábamos en el colegio o en la universidad, las pruebas eran continuas. ¿Para qué eran las pruebas? Uno, para probar nuestro conocimiento, nuestra capacidad, nuestra preparación. Las pruebas eran para pasar a un nivel superior. Si uno no pasaba por pruebas o exámenes, no podías tú escalar a un grado mayor, te quedabas, te aplazabas. De la misma manera, las pruebas, estoy hablando como pruebas, una cosa son las pruebas y otra cosa son las consecuencias del pecado. Y que la gran mayoría de la gente en la tierra no sufre por las pruebas de Dios, sufre por las consecuencias de su pecado. O sea, la gente no sufre por las pruebas, porque las pruebas son para bien. Las pruebas a la postre te va a traer grandes bendiciones, como en el caso de Job. Job sí es un hombre que fue probado, su integridad, su fe, su amor, su perseverancia. Perdió todos sus bienes, todos sus hijos, hasta la esposa le dijo, ¿todavía retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Esa es prueba. Y ese hombre, dice, en todo, nunca renegó con Dios. Dijo, Pero hay gente que reniega. Por ejemplo, conozco casos
donde han perdido, por ejemplo, a su ser más querido, a la madre. Han perdido y algunos de ellos me dicen, yo siempre he rezado a Dios, he estado pendiente de sus oraciones y ahora muere mi madre. Entonces hay un resentimiento. Mira, ¿no? hace un poco, será unos meses, un par de meses, me encontré con un pastor que está predicando, está ejerciendo el ministerio, está enseñando la palabra de Dios. Y en un almuerzo nos encontramos con él y él todo acongojado, todo triste, me dirige una pregunta y me dice, Pastor Moisés, me dice, mi padre murió hace unos 15 días y lo que me pregunto es, ¿por qué Dios se lo llevó a mi padre cuando más lo necesitaba? Me dijo, le he dicho a Dios, ¿por qué has permitido que mi padre se muera? ¿Por qué te lo llevaste? Y yo no encuentro una respuesta, me dijo él. Y a veces hay gente que a veces estamos predicando, estamos enseñando, pero nos falta algo, nos falta entender las verdades espirituales. Yo le dije, mi amado pastor, le dije, no encuentras una respuesta a tu pregunta, el por qué tu padre murió. Tu padre murió simplemente porque está establecido que vamos a morir. Y no por eso te vas a resentir con Dios. Justos y pecadores, santos y diablos, todos vamos a morir. Y dicho esto, anoche recibí una noticia muy triste de que en Tingomaría lo asesinaron a un pastor de 3 balazos, a quien lo conocí, compartimos un momento en su casa, un hombre muy, como persona brillante, y murió. Y si uno no entiende las verdades establecidas en la palabra, puede decir, ¿por qué Dios? ¿Dónde estaba Dios? Entonces la gran mayoría de la gente, en medio de las pruebas, si es que son pruebas, por no entender eso, se ponen rebeldes con Dios. Se ponen, como dice el término de ateo. Yo no creo, para mí Dios no existe. Job no dijo eso. Job dijo, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo Él me levantará, ¿no? Entonces las pruebas son para la postre hacerte bien. Porque así dice la historia de Job, que al final de toda su prueba, él fue bendecido o prosperado al doble de todo lo que tenía. Entonces, las pruebas son para fortalecerte espiritualmente, para que tú tengas una mayor oportunidad de conocer realmente quién es Dios, ¿no? Para que ya no hablas solamente de oídas, porque hay mucha gente que conoce a Dios solamente de oídas, pero nunca ha tenido la experiencia, no lo ha vivido, que Dios realmente sí responde, sí existe, sí obra. ¿Por qué? Porque nunca ha pasado por pruebas. Y hay mucha gente que sufre por causa de su pecado. La Biblia dice en Deuteronomio 28 que la bendición y la maldición al hombre lo alcanzan. Y mucha gente sufre, familias enteras, mi amado Baltasar, sufren, no por causa de la prueba, sino porque el pecado lo ha alcanzado. ¿Qué se habla referente a la corrupción? ¿Qué dice la Biblia referente a la corrupción? Porque sinceramente hoy en día también se observa que nuestra sociedad ha caído totalmente en la inmoralidad, ¿no? Yo creo que esto es una realidad innegable, todos lo vivimos a diario y nos preguntamos ¿por qué nuestra sociedad se cae moralmente a pedazos? Y todo el mundo se pregunta el por qué. Primero, porque así está establecido por la palabra. El aspecto moral de la sociedad en los últimos días sería crítico. La palabra de Dios dice que los hombres en los últimos días irán de mal en peor. La Biblia dice que en los últimos días la maldad se multiplicará. Y eso hoy lo estamos viendo, cómo se cumple la palabra tan, pero al pie de la letra. Pero ¿por qué se cae?
hoy vemos nosotros que sacamos un presidente y el otro que dice haremos una lucha frontal contra la corrupción y la corrupción florece más, hacen todos los esfuerzos y la corrupción crece. ¿Dónde está el problema? Jesús dijo que el problema para la maldad del hombre, y no solamente del hombre, sino en nuestra sociedad, está en el corazón. Porque del corazón salen todas las maldades. De ahí sale la avaricia, de ahí sale el adulterio, las fornicaciones, todas las maldades salen del corazón. Entonces, si nuestros gobernantes entendieran esto, nuestras autoridades entendieran esto, que la solución no es tener más colegios, más universidades, la solución no es tener mayor conocimiento, más preparación, la solución está que Cristo Jesús llegue al corazón de todos nuestros peruanos y en Sudamérica y el mundo. Cuando Cristo llega al corazón del hombre, entonces el hombre tendrá un cambio verdadero, porque Jesucristo no hace parches, Él hace nuevas las personas. Queremos una sociedad justa, queremos una sociedad donde el pecado disminuya, la corrupción, la inmoralidad disminuya. Lo que necesitamos es, mi amado Baltasar, que Jesucristo se entrone en todos los corazones de todos los peruanos, especialmente de nuestros gobernantes, porque Jesús dijo y lo sentenció claramente y dijo, separado de mí, nada puedes hacer. Podrán elaborarse más leyes, y usted como abogado sabe que muchas de las leyes, como dicen los periodistas, está pintado, no resuelve nada. Entonces lo que necesitamos urgentemente es que nuestra población, nuestra nación, nuestro querido Perú entienda que el problema álgido del país se llama pecado y el único que puede resolver esto se llama Jesucristo. En nuestra sociedad hay mucho machismo también y se observa como el pan de cada día que hay mucho feminicidio y sobre todo maltrato sobre la mujer. ¿Qué opina usted sobre el maltrato a la mujer? Yo creo que la palabra de Dios tiene respuesta a todo eso. Hablamos mucho de lo que se llama el amor, ¿no? Todos aquellos que han cometido un crimen, han cometido el feminicidio, un día hablaron del amor, que la aman y el amor y todo eso, ¿no? Pero otra vez quiero volver al centro. La Biblia dice que Dios es amor. Y aquel que no tiene a Dios, no tiene amor. Mucha gente confunde el amor con sus pasiones carnales, ¿no? Con sus pasiones carnales, pero no es amor. Entonces, ¿cuál es la solución para el feminicidio? Simplemente que tengamos realmente el amor. Y el amor está únicamente en Jesucristo. Él es el amor y el que tiene a Cristo tendrá amor. No solamente amará a una mujer, amará a su padre, amará a su madre, amará a su prójimo, amará a todo el mundo. Pero si Cristo no está en nuestro corazón, no tenemos amor. No tenemos amor. Lo opuesto a amor, ¿qué sería? Odio, amargura, resentimiento, venganza. Y eso es lo que hay en el corazón de los peruanos. Esto tampoco no va a calmar con las marchas, con las protestas, con más leyes, que respetemos a la mujer, que eduquemos a nuestros hijos a respetar a las mujeres. Todo eso en algo puede ayudar, pero no resolverá el problema. El problema es que necesitamos al príncipe de la paz, necesitamos al amor en persona, y se llama Jesucristo. Bien, ¿cómo se pasó la hora, pastor? Estamos llegando ya a la finalización de este programa, no sin antes agradecer también a la señora Imelda Telles Rodríguez, también por auspiciar este programa. Ella es gerente de Imelda Condition, es una empresa con 20 años de experiencia en confecciones de prendas de alpaca, bebé,
para exportación exclusivamente en Japón. Cuentan ellos con personal calificado que mantiene siempre viva la artesanía con los productos de alta calidad, con trabajo de labor social, ¿no? Felicitaciones y gracias a la señora Imelda Telles Rodríguez por confiar en este programa. Palabras finales, pastor, de este programa que despide ya con su presencia, y qué mejor manera de haber tocado como un tema principal el poder de Dios en la sociedad. Bueno, como palabra final para todos nuestros oyentes, ¿Qué mensaje le daría finalmente? Quiero dejar algo muy en claro. Hablamos acerca de la necesidad elemental, de la necesidad más grande que tenemos, y es la necesidad de ser salvos. Quisiera dirigirme a todos nuestros amigos, a nuestros hermanos, que lo más pronto posible podamos nosotros resolver esta necesidad, porque no sabemos en qué momento tendremos que partir de este mundo. Y si partimos en este mundo, no habiendo hecho la paz con Dios, habiendo rechazado la única oportunidad de tener comunión con Dios a través de Jesucristo, sin nunca habernos arrepentido de nuestros pecados, simplemente moriremos en pecado y nuestro destino eterno está perdido. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo que dijo el apóstol Pablo en Hechos capítulo 16, verso 30, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es mi palabra final. Nuestro país necesita que Cristo sea el Señor de nuestros corazones, que Cristo Jesús llegue a ser parte de nuestras vidas, y cuando Él se entrone en nuestros corazones, tendremos lo que tanto anhelamos. Tendremos justicia, tendremos paz, tendremos amor, tendremos prosperidad y todo lo que necesitamos. Cristo es la respuesta a nuestras necesidades. Será hasta otra oportunidad, Dios mediante, y un abrazo y un saludo muy cordial a todos. Gracias, mi amado Baltasar. Muchas gracias, pastor Moisés Cayetano Inostroza. Hemos el día de hoy tocado un punto muy importante, no de religión, que tú eres católico, tú eres evangélico, no. Se ha tocado un punto importante, el poder de Dios en la sociedad, y para ello hemos casualmente tenido el gusto de presentar al pastor Moisés Cayetano Inostroza, muy enterado de la palabra de Dios, porque la Biblia la Biblia no es, esta Biblia es para el católico, esta Biblia es para el evangélico, no, la Biblia es una sola. Y para ello debemos ser conscientes que Dios es el único hacedor en el cielo y en la tierra. Ha sido un placer muy grande compartir con ustedes este tema en Cora Televisión, y por supuesto también agradeciendo a Dios por la oportunidad que nos ha brindado de estar una fecha más con cada uno de ustedes. Recuerden que todos los miércoles de 7 a 8 de la noche, el programa Astros, con el cariño y respeto que cada uno de ustedes se merecen. Un servidor que les habló, Baltasar Trujillo Bizarraga. Hasta próximo miércoles de 7 a 8, si Dios lo permite. Gracias. Desde Lima, Perú, para el mundo.